de alguna manera llevar a cabo de manera ordenada estas actividades y tengan el espacio como ahora para poder acompañarnos y compartir un tema que desde el propio nombre, en lo personal, me parece que tiene una connotación un poquito peculiar, que se le llama teletrabajo y que en el común de nuestros negocios, pues lo identificamos más como el home office. Uno pensaría que esto, pues verdaderamente puede ser algo tan sencillo o irrelevante, pero tomando en cuenta que es una de las pocas cosas en donde nuestro gobierno federal, al plantear una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues lo que se busca es precisamente marcar un ángulo de actuación entre el patrón y su trabajador. Creemos que tiene aspectos de relevancia, sobre todo porque lamentablemente digamos, ya su implementación está generando bastantes preocupaciones y ángulos e interpretaciones porque toda vez que solamente se realizó una reforma a la Ley Federal del Trabajo, olvidando que cualquier relación laboral tiene implicaciones de otra índole, sobre todo en la parte fiscal, que incluye no solamente lo que se debe pagar, cómo se debe pagar, lo que se deduce o se deja de deducir, o las implicaciones que puede tener en áreas como el propio seguro social, y las contribuciones locales ahora que tienen un vínculo muy importante con, digamos, las nóminas que se pagan. Entonces, por lo mismo, consideramos que era muy oportuno hablar de ello. Primero, porque esto ha venido dándose desde que inició la pandemia y ahora que parece que se está empezando a regresar a la actividad económica ya con un poco más de normalidad, déjeme ponerlo así, pues algunos clientes se han preguntado si esto es temporal, si no es temporal, o bien si ya tendría que haberse implementado o estamos ya en vísperas de implementarse. Entonces, para ello, por supuesto que en esta mañana nos acompañará Viviana Velado Sarán, que como varios de ustedes la conocen, es uno de nuestros socios de la Ciudad de México, de la práctica de consultoría fiscal, cuya especialidad pues prácticamente está en el manejo de aspectos tributarios para empresas multinacionales y hablando ya de industrias o áreas de especialización complementarias, pues tiene una gran reputación en la parte del sector financiero, por un lado, y en la especialización por el tipo de funciones y apoyos que da a las empresas, pues de alguna manera todo lo que tiene que ver con el manejo de nóminas, responsabilidades de las empresas, expatriados y demás, forman parte de sus fortalezas. Entonces, por ello, Viviana nos platicará de la parte fiscal de esta reforma del teletrabajo. Por supuesto que nos acompaña también nuestra muy querida amiga Cristina González, que al igual que Viviana, estoy seguro que muchos de ustedes ya la identifican, sobre todo porque es una profesionista con una gran reputación en el medio relacionado con la seguridad social. Sobra decir que Cristina tiene una gran experiencia, no solamente porque pasó pues más de una década en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde llegó a tomar cargos como ser la directora a nivel nacional de todo lo que era la auditoría a patrones. Al mismo tiempo ha tenido cargos públicos relevantes como ser la de desarrollo con el Estado de Puebla, o con un nombre similar, para después dedicarse desde hace 2 o 3 años a la consultoría en materia de seguridad social y aspectos laborales, con la firma que lleva sus apellidos. Entonces, pues le damos también la cordial bienvenida a Cristina una vez más como parte de nuestro conjunto de expositores con una gran experiencia. Después de Cristina, pues también nos acompaña Emilio Ángeles, quien es uno de nuestros socios de la práctica de
precios de transferencia en la firma y el líder de la misma, Emilio, con un perfil multidisciplinario porque puedo quedarme corto, pero además de ser contador público, es abogado y es economista, y me parece que probablemente en sus ratos libres seguramente estará estudiando alguna otra carrera. Y por lo mismo, su área de especialidad, pues básicamente tiene que ver con todos los análisis económicos, valuaciones y cumplimiento en materia de precios de transferencia. Y parece mentira, pero al menos por opinión nuestra pensamos que lo que se definan en las empresas para el teletrabajo tiene que tener un alto sustento económico. Y por lo mismo, los puntos de vista, recomendaciones de Emilio, esperamos los encuentren de gran utilidad porque se puede convertir, lo diría yo, en el sustento más importante o en el talón de Aquiles, dependiendo de la posición que se quiera tomar por las empresas. Y, por supuesto, dicho eso, esperamos tener una charla aproximadamente de 60 minutos para después pasar a preguntas y respuestas, teniendo la esperanza de que a la vuelta de 1 hora y media podamos concluir el evento. Están invitados para poder realizarnos las preguntas que puedan tener a través del chat de la plataforma, y por supuesto que con independencia de ello les proporcionaremos por separado la presentación, como ya es tradición, e igualmente si aún con lo que se mencione quedaran algunas inquietudes, siempre estaremos a su disposición para cualquier punto adicional a través de los medios tradicionales que ya conocen por la relación que tenemos. Sin mayor preámbulo, si me lo permiten, pasaría, digamos, al contenido. Hablaremos de los aspectos laborales, posteriormente los fiscales, luego los ángulos económicos, como les decía, para cerrar con la parte de seguridad social y contribuciones locales y abrir un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si me lo permite, le cedo la palabra a nuestra amiga y colega Cristina González para que nos platique de los aspectos laborales. Pues, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Jaime, por la presentación. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado con nosotros esta mañana. Ya lo decía Jaime y lo decía de manera impecable. Hasta el nombre del asunto que nos ocupa hoy por la mañana, pues es un poco complejo, ¿no? México llega al teletrabajo y déjeme hacer una reflexión. Creo que llega un poco tarde en la implementación, aun cuando algunas de las empresas más importantes en este país desde hace algunos años ya tenían implementado el teletrabajo, sobre todo en servicios financieros, en servicios digitales, en todo el tema de informática. Lo cierto es que no había una regulación que pudiera dar las reglas específicas para la manera en que esto iba a funcionar. De suerte que llegamos tarde si comparamos alguna de la experiencia de América Latina. En América Latina, desde el 2001, en Chile se han implementado reglas específicas para esta modalidad. En el 2003 en Argentina, en el 2008 en Colombia. ¿Qué decir de Estados Unidos, que desde los 90 ya lo tiene perfectamente implementado? Los países europeos no son la excepción y hay una gran implementación del quehacer a través de este sistema de teletrabajo. La iniciativa que se publicó en diciembre, en enero, y cuya vigencia ha iniciado, tiene su origen en una iniciativa planteada desde el 2018. Yo creo que el tiempo de pandemia hizo que este elemento fundamental de una relación laboral a través de la distancia retomara de nueva cuenta camino y centrara el estudio específico de su regulación tan necesaria y tan indispensable. Entonces, yo creo que es un tema en el que México llega tarde. Sin embargo, vale la pena destacar que aunque con algunas deficiencias desde mi punto de vista de regulación, estamos empezando a dar los primeros pasos para poder tener perfectamente implementada esta metodología de trabajo. Déjenme decirles que el teletrabajo se concibe en esta nueva disposición que, como ustedes saben, entró en vigor el 12 de enero, después de haber sido publicada el 11, incluye una modificación específica, un artículo y todo un capitulado especial de obligaciones. Establece precisamente que esta modalidad consiste en el desempeño de las actividades remuneradas en un lugar totalmente diferente a donde está el centro de operaciones o establecimiento del patrón.
utilizando primordialmente las tecnologías de la información para que pueda surgir ese elemento de mando y ese elemento de relación con la persona trabajadora. El elemento subordinación se da cotidianamente en los centros productivos a partir de la interrelación de las instrucciones que se dan verbalmente, de las instrucciones que se dan a través de memorándum. Esta subordinación que nosotros conocemos en una relación de trabajo ordinaria cambia a través del uso de las tecnologías. Si pasamos a la lámina siguiente, podemos ver que precisamente el teletrabajador es aquella persona que lleva a cabo estas tareas en un lugar distinto. Y un lugar distinto al establecimiento del patrón no necesariamente es el domicilio del trabajador. Un lugar distinto puede ser un café, puede ser la casa de alguien, puede ser un diferente país a donde se suscribió la relación de trabajo. De ahí que tendremos que entrar al análisis particular de la situación particular, valga la redundancia, de las empresas, pues este trabajo en esta modalidad de teletrabajo puede surgir incluso contratándose en México y desarrollándose en algún otro país. Nosotros no tenemos el control de la ubicación de nuestros trabajadores porque estos estarán cumpliendo las instrucciones y llevando a cabo sus tareas en diferentes países. Déjenme decirles que en el ámbito laboral de manera específica, el ámbito de aplicación es para un territorio específico, que es para el territorio mexicano. Y los grandes cuestionamientos dirán, ¿y si la relación de trabajo que se pactó en un determinado territorio de México como país se desarrolla en alguna otra latitud, en algún otro país? ¿Cuál será la regulación que deberá prevalecer? ¿Cuáles son los derechos laborales que el trabajador deberá tener allá en aquellas latitudes? ¿Deberemos conservar todas las obligaciones que establece la ley mexicana? Todo este tipo de cosas todavía están en exploración, ¿no? Claramente, como les digo, la legislación laboral casi de todos los países del mundo establece un ámbito de aplicación dentro del territorio de los países. De ahí que pudiera haber un tema de competencia de las regulaciones de dos diferentes países. Uno de los requisitos que establece este trabajo del teletrabajo, que déjenme platicarles un poco cómo se concibió, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, este teletrabajo que hoy tenemos totalmente regulado o regulado en la Ley Federal del Trabajo, es un teletrabajo que, digamos, es un poco accesorio al trabajo normal y habitual de las empresas. También hay un teletrabajo que es mucho más autónomo, que pertenece a aquellas personas que no siendo trabajadores en una entidad o en una empresa, desarrollan sus actividades en sus casas, en sus domicilios o en lugares diferentes cada vez. Entonces, el teletrabajo que se regula en México específicamente atiende al teletrabajo que vincula a un trabajador con un patrón ahora a través de tecnologías diversas. De ahí que la propia Ley Federal del Trabajo establezca que el pacto de contratación, es decir, el contrato que da vida a la relación de trabajo, deba prever una serie de circunstancias que el trabajador debe atender. Es decir, esta relación de trabajo debe constar por escrito, igual que cualquier otra relación de trabajo que no se da en el mundo del teletrabajo, pero debe establecer requisitos específicos, tales como la consideración de cómo el patrón incidirá en el pago de los servicios, en el pago de la electricidad de Internet, como ustedes saben, pero también a cómo incidirá el patrón en proporcionar al trabajador todos los elementos necesarios para cumplir con sus obligaciones. Si pasamos a la siguiente lámina, yo solamente quisiera recordarles que el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, desde un momento, desde la promulgación de la ley vigente, estableció que los patrones deben proveer a los trabajadores los utensilios, las herramientas y todos los insumos necesarios para la realización de su trabajo. Evidentemente, no se distingue entre el trabajo que se da dentro de los centros productivos y el teletrabajo, porque entonces ni siquiera había idea, ¿no?, de que esto podía surgir a través de la distancia. Pero bueno, la obligación de proporcionar todos estos insumos está claramente establecida en la Ley Federal del Trabajo, se reitera en este nuevo capítulo especial relacionado con el teletrabajo. Una de las cosas particulares que analizaremos un poquito más adelante es el tema de las condiciones especiales de seguridad y higiene que debe tener el teletrabajo, porque no será necesario que el trabajador esté dentro de su centro productivo para poder sufrir algún accidente profesional, alguna enfermedad profesional que esté íntimamente ligada con el trabajo. Entonces, es importante que un poquito más adelante en la presentación analizaremos de manera específica.
Ya sabemos que el teletrabajo se produce cuando un trabajador no está dentro de las instalaciones del establecimiento del patrón, está en un lugar lejano, en un lugar diferente, no lejano, en un lugar diferente. La propia etimología de la palabra habla de tele, que el prefijo tele significa lejos, o sea, el trabajo lejos. Y quien lo lleva a cabo solamente en una proporción mayor al 40% es el que debe sujetarse a las reglas específicas del capítulo de la Ley Federal del Trabajo que se acaba de introducir. Entonces, recordar que solamente aquellas personas que realizan su trabajo en más del 40% del tiempo total deberán regularse y deberán tener estas reglas específicas, como lo acabamos de hablar, entre las que se encuentra tener perfectamente documentado por escrito la relación, tener perfectamente determinado cuáles van a ser los insumos que el patrón le entregará para poder llevar a cabo su labor de manera eficiente, digamos, y también cómo incidirá el patrón en el pago de la tecnología, internet y también en el pago de la electricidad, ¿no? Si pasamos a la lámina siguiente, podremos analizar eh, que tal como se los digo, esta reforma establece que el patrón debe proporcionar esas herramientas al trabajador. Pero fíjense, algo que es muy importante y en lo que debemos tener cuidado. Debemos proporcionar las herramientas para que el trabajador pueda cumplir su función, desde luego. Debemos instalarlas, pero también debemos mantenerlas. Y no solamente me refiero al equipo de cómputo necesariamente, sino todos aquellos insumos que sean indispensables para que el trabajador pueda cumplir su función. De ahí que la obligación que todos tenemos en la mente en este minuto, porque es lo que se ha estado difundiendo constantemente, es el tema de la electricidad y el Internet. Y perdemos de vista que también hay elementos esenciales como una silla, como un escritorio, como una impresora, como una computadora, como una tablet, como un teléfono, que el trabajador tendrá que tener para poder cumplir su función. Ya hablaba yo hace un minuto del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que de manera muy puntual establece que el patrón es el obligado a dar estos instrumentos, a menos, y esto me gustaría puntualizarlo para que podamos debatirlo a lo largo de esta mañana, a menos de que se acuerde una cosa distinta, ¿no? Entonces, no obstante, el teletrabajo establece en una disposición especial la obligación de proporcionar, instalar y mantener todos estos insumos. Lo cierto es que el artículo 132, que es una disposición general, establece que salvo que se pacte otra cosa. Entonces, dejémoslo en el tintero para analizarlo un poquito después. Es importante tener una consideración. Dentro de la jornada laboral que llevará a cabo el trabajador a través del teletrabajo, pues deberá sujetarse a un término definido, a un tiempo definido, de modo que el trabajador pueda tener el derecho a desconectarse cuando su jornada termine y que ello no interfiera de manera puntual en sus actividades familiares, en sus actividades sociales. Es bien importante el respeto a la intimidad, el derecho que tiene el trabajador de descansar y tener intimidad personal y familiar. Yo creo que a más de uno de nosotros nos ha pasado que no podemos ver cuál es esa línea delgada entre el derecho a la desconexión, el a qué hora tenemos que atender a nuestros clientes, y eso hace que se confunda y que se deteriore la relación familiar. Déjenme platicarles un poquito del antecedente, sobre todo que tuve oportunidad de revisar hace algunos años de Colombia. En Colombia, de manera específica, había una gran preocupación. Y la gran preocupación precisamente consistía en que en el término de la desconexión, el trabajador, al no sentir que estaba dentro del centro productivo, a la vista del patrón, quien estaba viendo lo que hacía, consideraba que tenía que estar conectado permanentemente, 24/7, ¿no? Entonces, evidentemente eso deterioraría la relación familiar y su derecho a tener privacidad. Entonces, había un, un una connotación como de culpa, ¿no? En el momento en que me desconecto no estoy pendiente de la necesidad. Entonces, llegar a tener perfectamente claro eso puede resultar difícil, no solamente para el trabajador, sino también incluso para el patrón. De ahí la importancia de este comentario. También en Colombia, de manera muy particular, se estableció que si bien es cierto, todos estos nuevos mecanismos de teletrabajo abonaban de manera directa a la generación de menos gastos de operación de una empresa, a la generación de una mayor productividad, ¿no? Porque al final el trabajador va a ser mucho más productivo, no tendrá que pasar grandes horas en el tránsito de una ciudad para llegar
destino determinado. También habrá menos contaminación, lo que incide de manera positiva a las entidades, a las naciones, a los países. También hay un tema de miedo, y sobre todo en la cultura latinoamericana, a que no estar en presencia del patrón pudiera generarle al trabajador menos oportunidades para alcanzar mejores niveles, para alcanzar una mayor remuneración. Entonces, creo que nos vamos a enfrentar a todo este tipo de situaciones particulares que hay que advertir. Salió publicado precisamente el día de hoy un artículo en el que hablan que la generación Z, que es la que está nacida en los 90, esta modalidad del teletrabajo no les viene bien, porque ellos consideran que están empezando apenas su vida laboral y que empezar su vida laboral sin tener el contacto directo con su jefe, con su patrón o con la estructura de una corporación puede permitirles no aprender, no tomar el conocimiento que puede surgir de una plática de pasillo, ¿sí? Y también de quitarles el contacto social. Entonces, creo que vienen temas muy interesantes a debatir. Es indudable, indudable que el teletrabajo representa muchísimas oportunidades desde el punto de vista de todos los ahorros que se generan, pero también es indudable que hay muchos retos. Déjenme decirles que países como Colombia establecieron toda esta mecánica de teletrabajo, pero a partir de fases. Y lo primero que se hizo es capacitar a los trabajadores, no solamente en cómo administrar su tiempo, sino también en cómo administrar y cómo manejar los equipos informáticos. Entonces, hay muchísima tela de dónde cortar. Por eso, al inicio de mi disertación decía yo, creo que llegamos tarde, llegamos rápido, llegamos en un momento difícil, ¿no? Pero bueno, ya tenemos las normas y lo que sigue es tratar de implementarlas en la medida en que esto se pueda. Adelante, por favor. Eh, Simplemente hay muchas obligaciones y muchos puntos específicos que se tienen que atender y sobre los que se tiene que reflexionar. La protección de datos considero que es algo vital, que las corporaciones deben estar muy atentas para poder salvaguardar la información, la capacitación de la que ya hablábamos, la seguridad de higiene, que la tocaremos un poquito más adelante en el módulo de seguridad social, y cómo la autoridad se comprometió que dentro de los 18 meses siguientes generará una norma oficial mexicana. Creo que aquí hay que detenernos y lo haremos en su momento. Eh, de manera particular, déjenme decirles que el teletrabajo no es obligatorio. El teletrabajo representa una oportunidad que tiene el trabajador y una posibilidad que tiene el patrón. Debe de ser suscrito y pactado entre las partes por escrito de manera muy puntual con las condiciones específicas, ¿sí? Y el teletrabajo solamente sería obligatorio en los casos de fuerza mayor debidamente acreditada. Yo me preguntaría si hoy, derivado de los acuerdos y de todo lo que ha publicado el Consejo de Salubridad General, estamos precisamente en uno de esos casos, en un caso de fuerza mayor, como quedó perfectamente determinado por la autoridad. Luego entonces se vuelve obligatorio este teletrabajo, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que tener muy claro. Si ustedes dan lectura a la iniciativa que se presenta para finalmente discutirse y aprobarse esta reforma de ley, verán que una de las motivaciones que se dio es una iniciativa de 2018. Ni de sueño pensábamos o sabíamos lo que iba a pasar. Estableció que precisamente en momentos en que la población no pudiera trabajar derivado de pandemias o derivado de fenómenos o desastres naturales, el teletrabajo consistía en una opción valiosísima para poder cubrir todas las necesidades de producción, digamos, y de trabajo que tenía el patrón. Entonces, de ahí que el análisis deberá estar encaminado a si hoy y a lo largo de este webinar lo estaremos señalando, ya es obligatorio tener pactadas todas estas condiciones especiales y específicas, o si este momento que estamos viviendo es una cuestión precisamente decretada por una autoridad que no incide en la voluntad del patrón y del trabajador. En todo caso, pactándose el teletrabajo entre las partes de manera puntual, también esto se puede hacer reversible de modo de que el trabajador regrese precisamente al trabajo desde las instalaciones o establecimiento de la empresa. Entonces, básicamente son las ideas laborales, las iremos desarrollando con la nutrida plática que nos dará Viviane y que nos dará Emilio. Yo solamente quisiera dejar como contexto algo muy específico. Esta nueva modalidad de trabajo traerá nuevos retos y trae nuevas obligaciones que la autoridad
laboral podrá inspeccionar, podrá fiscalizar y que el propio trabajador podrá demandar su cumplimiento. De ahí que sea importante implementar todo aquello que sea necesario para que cumplamos con esa obligación. Esto, desde luego, sin dejar de mencionar que para efectos fiscales, las herramientas de trabajo que se den, los elementos económicos que se den, deberán tener un tratamiento fiscal y de seguridad social específico. Entonces, sin más, quedo a la orden para verlos en un momentito más y para sus preguntas. Muchísimas gracias, Jaime, y le cedo la palabra a quien siga. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Cristina. Probablemente de lo que dices, dejar en la mente de nuestro auditorio un par de puntos. El primero, que ya existe un pronunciamiento de la Secretaría del Trabajo. Me parece que perdimos a Jaime, ¿no? Sí, no se escucha. Sí, bueno, continuemos. Tratamos de seguir la idea de pensamiento que estaba manifestando Jaime. Perdón, antes que nada, buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este webinar de teletrabajo. Sí, efectivamente, en diversos foros, la Secretaría de Trabajo... Perdón, Jaime, te perdimos un momento y estaba yo continuando la idea que ibas a expresar. Adelante, Viviana, adelante, adelante, adelante. Sí, efectivamente, que funcionarios de la Secretaría del Trabajo se han manifestado, ¿no? Indicando que ahorita en tiempos de pandemia se considera que es mandatorio, ¿no? El cumplimiento por lo menos de este tipo de obligaciones de asumir los costos de energía eléctrica de Internet, ¿no? Que tienen que hacer los trabajadores. El tema de ergonomía, pues como ya lo hemos platicado y se ha indicado, saben ustedes, pues aún no se publica la NOM, ¿no? Para cumplir con todo este tipo de cuestiones. La autoridad tiene hasta el 12 de julio del 2022, ¿no? Entonces, todavía va a haber un tiempo por ahí. Y esto aunado a que, como comentó Cristina, ¿no? La propia ley del trabajo obliga al patrón a otorgar las herramientas necesarias para poder desempeñar sus actividades, ¿no? Entonces, creo que iba por ahí lo que ibas a comentar, ¿no, Jaime? Ok, pues continuando con los aspectos fiscales, creo que voy a ser un poco breve porque, como saben todos, pues las normas fiscales, las leyes fiscales no se han reformado al respecto, ¿no? Si bien ya tenemos esta norma que entró en vigor el 12 de enero pasado, pues desde el punto de vista fiscal, pues no existe alguna reforma relacionada, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Interpretarlo con lo que tenemos actualmente en nuestras disposiciones fiscales. Y lo que nos indica el artículo 94 de la ley del ISR es que no se considera que todos aquellos elementos o bienes que un patrón proporcione a los trabajadores no se van a considerar como ingresos en bienes para los trabajadores. ¿Qué implica que no sea un ingreso? No estoy diciendo que es algo exento, que es algo grabado, parcialmente grabado. No es ingreso. Entonces, por lo tanto, ni siquiera me tengo que preocupar por la clasificación de, oye, va a ser exento, está topado hasta cierto nivel. No, es algo que no se debe considerar como un ingreso, ¿no? Siguiendo esta línea de pensamiento establecido en el artículo 94 de la ley, creemos que esto debiera de ser aplicable a estos conceptos, ¿no? Porque como ya nos comentó Cristina, en términos de las disposiciones de teletrabajo, el patrón está obligado a asumir todos aquellos costos proporcionales de energía, así como todos aquellos costos de telecomunicación que tenga que cubrir al trabajador por estar trabajando a distancia. Entonces, una vez aclarado esto, se observa que estos pagos, estos costos que tenga que asumir un patrón, evidentemente no se trata de una cantidad que se erogue para remunerar el trabajo que desarrolla el trabajador. No es nada para compensar, sino es algo que lo podríamos ver como una especie de un reembolso de gasto de aquellas cantidades que tiene que cubrir el trabajador para poder trabajar a distancia. Y sabemos que ahorita con la pandemia a todos nos tocó ahora sí que con los dedos en la puerta y tuvimos que de la noche a la mañana ser teletrabajadores, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, la idea principal es tratar estos gastos como herramientas de trabajo, como insumos de trabajo y por lo tanto no debieran de estar grabados para efectos del impuesto sobre la renta. Esto bajo una perspectiva del trabajador. Ahora, ¿qué va a pasar con los patrones?
si me ayudas, Jaime, con la siguiente lámina, los patrones, pues la preocupación es, ¿y cómo lo voy a poder deducir, no? Y recordarán que como es nuestra autoridad fiscal, ¿no? Y con todos los requisitos que tenemos que cumplir ahora para poder deducir un gasto, ¿no? Hay tantos requisitos formales, ¿no? De, oye, ¿cómo lo voy a documentar? ¿Cómo voy a obtener un comprobante fiscal, ¿no? Como requisitos de fondo, ¿no? Donde, oye, ¿es realmente un gasto necesario que yo debo de cubrir? ¿Cómo voy a demostrar la materialidad? Entonces, todo esto lo vamos a ir platicando brevemente y de lo que se encuentra ahorita en las disposiciones fiscales, ¿no? Entonces, primero, si yo me quiero abocar al tema de requisitos formales, ¿cómo lo voy a hacer para obtener un CFDI? Pues todos los trabajadores tienen su propio contrato, ¿no? Con la CFE, con las compañías prestadoras de servicios, ¿no? De Internet y demás. Si obtienen un comprobante y me lo entregan a mí como patrón, pues va a estar a su nombre, ¿no? Sería imposible tener que estar compilando y recogiendo todos estos comprobantes mes a mes o la periodicidad que se decida. Y además de que no necesariamente el importe consignado en el comprobante a nombre del trabajador va a ser lo que yo voy a deducir, ¿no? Porque ustedes saben, el consumo de energía eléctrica, pues una proporción, una parte va a ser la que se va a destinar a trabajar en casa, ¿no? Entonces, para estos efectos, lo que estamos considerando y que fue también confirmado ya por la Secretaría de Hacienda, es que esto se timbre en los recibos de nómina con la clave 999. Y en esta clave, como ustedes saben, en los catálogos que tiene el SAT, esto significa que son pagos distintos de los listados, o sea, nos referimos, no son sueldos, no son prestaciones de seguridad social, no son otro tipo de compensaciones. Y aclara que no deben de considerarse como ingresos por sueldos y salarios ni asimilados, ¿no? Entonces, así lo vamos a timbrar. Yo ahorita les acabo de comentar que esto lo confirmó la Secretaría de Hacienda y sí fue en una reunión, en una solicitud que hizo la Coparmex para que se aclarara, ¿no? Por toda esta incertidumbre que se tiene en el medio de que se tiene que cumplir ya con esta obligación y fiscalmente no sabemos cómo vamos a cumplirla, ¿no? Entonces, ya confirmó la autoridad esto. Sin embargo, cuando se le cuestiona, oye, ¿y es grabado, exento o lo que sea? No se pronuncia al respecto. Sin embargo, creo yo que al estarnos poniendo aquí pagos distintos de los listados que no deben ser considerados como ingresos por sueldos, pues creo que nos está dando una respuesta que es una herramienta, ¿no? Y como ya platicamos, las herramientas no debieran ser un ingreso grabable, ¿no? Entonces, creo que esto podemos atacarle el punto de vista formal de que tengamos un comprobante fiscal, ¿no? Ahora, ¿es algo necesario? ¿Es algo un gasto estrictamente indispensable? Sí, sí, porque tengo que incurrir en estos gastos porque uno, me obliga la legislación laboral y dos, no se podrían desempeñar las actividades de nuestros trabajadores a distancia, ¿no? Entonces, creemos que sí, seguimos con esta línea de cumplimiento de los requisitos y también palomita. Es un gasto necesario, es un gasto estrictamente necesario para realizar mis actividades, ¿no? Ahora bien, ¿y qué pasa? O sea, es algo, establezco una cantidad fija, le pregunto a cada trabajador cuánto gastó, también podría ser una labor titánica, ¿no? De poder identificar ello. Y para estos efectos, déjenme decirles que el gasto que se le reembolsa a los trabajadores o que se le pague a los trabajadores por concepto de teletrabajo debe también de ser una cantidad razonable, ¿no? Porque ya vemos, ya vi a todas las empresas de outsourcing agresivo, ¿no? Que van a empezar a comercializar el tema del teletrabajo, ¿no? Si antes recibías 10,000 pesos de sueldo, ahora van a ser 9,000 de teletrabajo y 1,000 de sueldo, ¿no? Entonces, va a prestarse también para abusos, ¿no? Entonces, si bien este es un fin noble y necesario de reembolsar a los trabajadores estos costos, esperemos que no se explote de forma equivocada o abusiva este tipo de cantidades y de obligaciones laborales que existen. Y como les decía, tiene que ser una cantidad razonable, ¿no? Y para ello, que con ello Emilio nos va a platicar más y va a abordar sobre este tema, pues podemos incluso soportarlo con un estudio económico, viendo cuáles son las condiciones del mercado, cómo es el universo de mis trabajadores, cuánto es el costo que realmente va a tener que incurrir el trabajador dependiendo de los equipos de cómputo, las características, ¿no? ¿Qué tal si necesitan utilizar 3 pantallas, son bursátiles? A lo que vamos es, tiene que ser algo particular de cada empresa dependiendo del universo y una cantidad razonable. Nosotros como lo estamos recomendando para poder, pues ahora sí que cumplir con esta obligación que ya existe, ¿no? Además de que sea una cantidad razonable, otra cosa importante es que, ¿cómo lo vamos a denominar, no? Si ya dije que lo voy a timbrar, inclusive lo voy a contabilizar,
pues no le voy a poner a lo mejor ayuda, ¿no? Bono de teletrabajo. Si yo empiezo a manejar esos conceptos de ayuda, podríamos caer incluso en temas de que se consiga una especie de previsión social, ¿no? Si yo pongo algo que, oye, bono por el teletrabajo, evitar este tipo de denominaciones porque nos pueden distorsionar, ¿no? El concepto y podría considerarse que es algo también que remunera el trabajo, ¿no? Entonces, vigilar la forma en cómo denominamos esta cantidad que se tiene que pagar a los trabajadores. Ya les iba a decir una prestación, pero no es una prestación, es una obligación de reembolsar los gastos que tiene el patrón para con los trabajadores, ¿no? Entonces, otro tema que nos han preguntado y que hemos visto, oye, ¿y cada cuánto le pago? ¿Cada año? ¿Cada mes? ¿Cada 6 meses? Eso también es un concepto importante porque la Ley Federal del Trabajo nos dice que el patrón debe de asumir los costos en que incurra el trabajador por energía eléctrica e internet. Si yo le digo que le voy a pagar un bono ahorita a 3 años, pues evidentemente yo no sé si los va a consumir o no, ¿no? Entonces, si pactamos planes muy a largo plazo de las cantidades que vamos a pagar, difícilmente vamos a sustentar que es un reembolso de un gasto, ¿no? De un gasto que estoy asumiendo por cuenta de. Entonces, nuestra recomendación ha sido, oye, pues, de preferencia un gasto mensual, ¿no? ¿Y qué pasa también? Podríamos incluso, ya dependiendo de nuestro universo de trabajadores, establecer una cantidad fija para todos los trabajadores, que también Emilio nos va a platicar ahorita más adelante de ello, con lo cual, con este estudio económico, esta cantidad fija, y demostrando que es algo razonable, creemos que estamos del otro lado para poder sustentar este tipo de pagos, ¿no? En la siguiente lámina, por favor. Y Emilio, te cedo la palabra con todos estos aspectos económicos, salvo que Jaime tengas un comentario diciendo. No te escuchamos, Jaime. Tienes el silencio. Tal vez solamente como reflexión, Viviana, digamos que la recomendación del CFDI nace a partir pues, de la ausencia de un comprobante fiscal, ¿no? Porque lamentablemente, digamos, estamos en un sistema en el cual, pues dependiendo de las circunstancias, ¿no? A veces se le da más valor al fondo y a veces a la forma, ¿no? Y voy a hablar rápidamente de ambos, ¿no? Hoy tenemos ya vigente el artículo del Código de Fiscalización que establece que cualquier beneficio fiscal debe estar sustentado con una razón de negocios. En caso contrario, pues el origen de la transacción o de la posición fiscal que se tome dará como resultado que se descalifique. Esto es que pueda ser considerado un gasto no deducible o bien pues, el reconocimiento de algún ingreso. Entonces aquí para el caso del teletrabajo, diríamos que pues si bien de fondo podemos tener esa tranquilidad basado en lo que tanto Cristina como tú nos están diciendo, pues en la forma, si no tuviera un CFDI, ¿sí? Pues me van a decir, mira, entiendo que es una herramienta de trabajo, entiendo que probablemente lo vas a tener bien sustentado en la parte económica, pero no tienes un comprobante fiscal. Entonces, ¿y por qué no lo tengo? Porque estoy imposibilitado a obtenerlo. El recibo de luz viene a nombre seguramente del trabajador, en el mejor de los casos, si vive en una vivienda propia, pero puede venir a nombre del arrendador o puede venir a nombre de una tercera persona si es que el trabajador vive con sus padres, hermanos. Entonces, pues ante la falta de un comprobante fiscal a nombre de la empresa, ¿sí? Es que se convierte en relevante poder caminar por esta opción del concepto y clave que nos acabas de mencionar, ¿no? Claro, no debe ser absoluto, ¿no? Porque si bien también nos dices que de momento, y por lo que Cristina también apuntaba, nos estamos refiriendo mucho a la electricidad y al Internet, pues si de pronto se le entrega la silla ergonómica al trabajador, pues claramente que la adquisición de la silla debe estar facturada por el proveedor directamente a la empresa. Si le entregamos una computadora en comodato, me quiero caminar por ahí, porque la va a tener bajo su custodia en casa, pues el proveedor del equipo de cómputo le factura la computadora a la empresa. Entonces, creo que en esta parte habrá que ser muy, muy cuidadosos para decir qué
tiene por lógica su propio comprobante fiscal y cuál no lo tiene, ¿no? Porque desde ahí es donde podemos estar asumiendo riesgos indebidos o tomando posiciones que no estén debidamente sustentadas, ¿no? Correcto, correcto, así es, Jaime. Y como tú dices, ir distinguiendo, ¿no? Cuando hablas tú de la silla ergonómica, cuando hablas tú de las computadoras y demás, todo eso sigue siendo como parte del activo fijo de la empresa. De hecho, inclusive por eso también la Ley Federal del Trabajo, y evidentemente va de la mano con lo que vamos a tener que soportar también desde el punto de vista fiscal, debes de tener un control de los insumos y de lo que le has entregado de equipo a los trabajadores, ¿no? Entonces, también desde el punto de vista fiscal, este control va a ser necesario, ¿no? Para poder soportar esto ante una eventual revisión de la autoridad, ¿no? Entonces, sí, es correcto lo que tú indicas, ¿no? De acuerdo. Tal vez me voy a quedar preocupado solamente con un concepto, porque si en mi empresa me daban comedor y ahora pues en casa tengo que ir al mercado sobre ruedas a comprar mi comida, no sé si voy a tener que pedir la factura de las cebollas y de las zanahorias a nombre de la empresa, pero lo dejo como reflexión porque no sé si eso va a estar incluido dentro del concepto de teletrabajo. Lo dejo. Pues, reflexione y si se anima nos haga algunas preguntas por ese lado. Adelante, Emilio. Muchas gracias, Jaime. Bueno, vamos a pasar a la parte económica. Ya nos han platicado un poco de cómo podría funcionar y este concepto de cuáles son los elementos que podríamos considerar para determinar un valor razonable. Aquí, pues tendríamos que ver qué bibliografía nos habla de este concepto. Pues hay tres bibliografías que podemos leer. Una es las normas de información financiera, la NIF B17, nos habla del valor razonable. Hay una norma de evaluación emitida por la Secretaría de Economía, que es casi igual, es la 081, también me habla de un valor razonable. Las guías de la OECD en materia de operaciones entre partes relacionadas también me habla de un valor razonable. Ya el Código Fiscal de la Federación en el 5A, Jaime ya comentaba de esta razón económica que debería de existir dentro de la determinación de cuál podría ser un valor para pagar a los trabajadores. Aquí también no hay que perder de vista. Hoy se platicaba, bueno, pues me daban comedor en la empresa, pero hay muchas empresas, porque estamos hablando de empresas grandes que hay una prestación de comedor, hay otras que, bueno, no tienen esta prestación de comedor, o hay un comedor, pero cada quien o lleva sus alimentos o cada quien va y compra y accede al lugar para comer. Pero bueno, ahora también se platicaba de transporte. Esta combinación entre el comedor y la comida y el transporte en economía es un ahorro, es un flujo. Eso tampoco se ve. Es un flujo que el trabajador se ahorra. Hay estadísticas donde el transporte va desde 50 pesos hasta 90 pesos, dependiendo de la distancia, que es lo que se está ahorrando el trabajador también. Pero vamos, aquí lo importante es lo que acaba de sacar esta Ley Federal del Trabajo para ver cuál sería el valor razonable que le podríamos pagar a un trabajador a través de un soporte económico. Esto puede ser desde hacer un análisis. Si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, señor Rojas. Muchas gracias. Esto puede tener dos enfoques. Un análisis general de los costos del mercado, considerando algunas variantes en los comparables, o hacer un análisis específico a través de encuestas personalizadas para la propia compañía. Hay que recordar que en este tema de comparabilidad y para generar un valor razonable, me puedo ir a un comparable interno, que es mi propia empresa, o me puedo ir a comparables externos. En esto están basados estos dos enfoques. Oye, ¿por qué un análisis general? Porque vamos, dentro de la compañía somos muy respetuosos de toda la información de los trabajadores, de que se le pregunte a los trabajadores, por política no los molestamos, pero podemos tomar ciertos parámetros que están ya en el mercado. ¿Qué tipo de parámetros? Por ejemplo, pues pueden ser cuánto está el valor del kilowatt por hora en una zona promedio residencial,
o cuánto está el kilowatt por hora dentro de la propia empresa, porque hay compañías que nos han dicho, oye, en lugar de que le pagues el kilowatt por hora en promedio de todos los trabajadores, haces un promedio o un rango, págale el kilowatt que nosotros estamos pagando aquí en la empresa como negocio en marcha. ¿Eso puede ser razonable? Sí, también puede ser razonable. Por ejemplo, ya nomás nos vamos a ver cómo está el Internet, cuánto valen los diferentes paquetes. Aquí nada más hay que tener en cuenta que este análisis general de los paquetes, bueno, qué parte o qué proporción es de televisión, qué proporción es de telefonía fija y qué proporción es de Internet. Y hay análisis. ¿Por qué? Porque uno puede cotizar el Internet de manera sola o puedes cotizar todo el paquete y ahí puedes ver la diferencia. Y más o menos el Internet te abarca entre un 50 y un 70% dependiendo de la potencia del Internet. Sin embargo, el punto 2 que vemos aquí en esta lámina puede ser el más interesante, puede ser el que tenga más soporte. ¿Sí? En alguna ocasión, hace muchos años lo hicimos para una empresa que tenía alrededor de 2,000 trabajadores, pero pues para pagarles transporte, porque se necesitaba y a través del contrato colectivo de trabajo lo estaban pidiendo. Entonces, la ayuda para el transporte se hizo un análisis económico encuestando a todos los trabajadores de cuánto gastaban. ¿Por qué? Porque es muy difícil que luego las facturas, los recibos, pues como comentaba Viviana hace un rato, pues vengan a nombre de la compañía, ¿sí? ¿Por qué? Porque están a nombre de la propia persona, del propio trabajador que esté erogando todos estos gastos, y ya lo venía haciendo antes de la pandemia. Evidentemente, también como nos comentaba Cristina, pues México está evolucionando en este tipo de home office o teletrabajo. Hemos oído que en muchos países desde años anteriores, en Europa, Estados Unidos, pues ya vienen realizando este tipo de teletrabajo a través de sus hogares o algún lugar en específico. ¿Nos podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Bueno, gracias. Como yo les comentaba, los dos elementos principales son la electricidad y el Internet. También la silla ergonómica, pero hasta que no se pronuncie la autoridad de que cuál puede ser el tipo de silla que se le puede reembolsar al trabajador. Hay empresas que hemos platicado con ellas donde, oye, vayan por su silla a la compañía o contratan un transporte donde van repartiendo todas las sillas que estaban dentro de la empresa y se las van dando a cada una de las personas que mandaron a su casa. Evidentemente, pues aquí hay que ponderar ciertas circunstancias de este tipo de activos, donde, bueno, si se le da al trabajador, ¿qué pasa si se despide el trabajador? ¿Qué pasa si el propio trabajador renuncia con la silla? Pues técnicamente está incomodado, la tendría que devolver en la compañía, pero hay temas prácticos ahí, a final de cuentas, con cada uno de los trabajadores. Aquí hay un elemento importantísimo adicional a todo esto y que ya se ha venido comentando, el tema de la proporcionalidad. ¿Qué es proporcional? A final de cuentas, hemos platicado ahorita de la electricidad y el Internet, pues sí, lo ocupan cuántas personas dentro de la casa, cuántas horas lo ocupas, eso es proporcional. Hay alguien que me preguntó, oye, yo tengo un Internet familiar, pero con esto del teletrabajo, porque todo el mundo hemos sufrido en las casas, donde pues los hijos, la familia, pues está conectado la televisión, la tableta, la computadora, los teléfonos, entonces hace muy lento el Internet y de repente se cae. ¿Por qué? Porque todo el mundo estamos al mismo tiempo. Entonces, tuve que contratar un Internet que me costó 500 pesos. ¿Eso es proporcional a mí? Sí, pero a lo mejor no va a ser proporcional a todos los trabajadores que están dentro de la lista de tu empresa. Porque, ¿qué pasa si yo le pago 500 pesos a un trabajador donde su salario se puede considerar que esos 500 pesos pudo haber sido el aumento que no tuvo en la pandemia? Eso podría considerarse un sobresueldo. Entonces, hay que tener cuidado en el análisis económico que se realiza con todo esto. Oye, enlistamos a todos los trabajadores, ¿cuántos son los que mandas? Somos 1,500 en la planta, pero pues hay trabajadores productivos y hay trabajadores administrativos y directivos, y solamente a los que se mandaron a su casa fueron a los administrativos. Los productivos van un día sí, un día no otros. ¿Por qué? Por la sana distancia. Entonces, hay que tomar en cuenta el tema de proporcionalidad, que es importantísimo para poder determinar, como yo les comentaba, un valor razonable. Nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, señor Rojas.
llegamos a esta lámina donde nos preguntamos cuáles pueden ser los elementos para determinar este concepto. ¿Sí? Y son conceptos para reflexionar de qué podría incluir la proporcionalidad dentro de la Ley Federal del Trabajo. Yo pago la electricidad bimestral, ¿sí? La determino luego mensual, pago el internet mensual. ¿Cómo puedo determinar un kilowatt por hora? Es dependiendo de la zona, dependiendo del estado, porque comentaba Cristina que hay trabajadores que se están regresando a sus estados a trabajar y desde allá son muy productivos y se han organizado perfectamente las empresas. Entonces, ¿a cómo está el kilowatt por hora por allá? ¿Cuánto consumen en la zona norte y en la de mayor época de calor? ¿Sí? O hago un análisis a través de la computadora. ¿Por qué? Hay computadoras que gastan kilowatt por hora entre 180, 200, 220, dependiendo del tipo, la marca de la computadora. Pero hay un rango, 180, 220, en lo que me gasta. O hay también aparatos que se llaman wattímetros, donde se puede conectar la computadora una hora y vemos cuánto gasta en una hora, pero utilizándola alguien, porque es diferente si la tengo conectada, que es la corriente que le denominan quizá vampiro, pero sin usar. Pero cuando se está usando junto con un monitor, evidentemente esto aumenta. Oye, pero pues también usan audífonos. Ah, pues le sumas. ¿Cuánto gasta un monitor? Entre 50 kilowatts a 80 kilowatts. ¿Sí? Oye, ¿la utilizas las 24 horas? ¿La utilizas 8 horas? ¿Cuántos días laborables tienes dentro de la compañía? 23, 26, 30.4. Todo esto debe de incorporarse en un modelo, en una matriz, para ver a final de cuentas cuánto podría ser un valor razonable. Determina un rango. Hay que recordar que hay diferentes rangos. El rango intercuartílico, que se utiliza para precios de transferencias, donde se elimina los valores mayores y los valores menores y nos quedamos con el 50% de lo que la Organización para la Cooperación Económica dice que es un valor razonable de mercado, tomando en consideración valores de mercado. ¿Qué sería un valor de mercado? Pues el propio recibo del trabajador, el propio recibo del internet del trabajador. ¿Sí? ¿Cuánto gasta el trabajador? Porque no todos tienen los mismos megas, 20, 30, 50, ¿sí? Megabytes. Hay quienes tienen 100, 150 porque son directivos y necesitan estar atendiendo y coordinando, tomando decisiones para toda la empresa. También entran, sí, también entran dentro del análisis, pero a lo mejor dentro del rango intercuartílico puedo tomar la decisión de que esos valores mayores los elimino, esos valores menores también, y me quedo con lo de medio. O la mediana, o el promedio, o la moda. La moda es el valor que más se repite dentro de un análisis económico. Entonces, tengo que tomar todos estos elementos para poder determinar. Por ahí hay algunos análisis que hemos visto, ¿sí? Donde ya determinan 120 a 200 pesos, a 250 pesos, un rango así. Pero, ¿qué hay detrás de todo este soporte económico? ¿Qué tenemos para poder comprobarle, en dado caso, que me llegue una revisión, no tan solo por la parte de la Secretaría del Trabajo, sino también dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para comprobar que realmente no sea un sobresueldo? Porque pues, hay trabajadores que no tienen un sueldo muy grande, donde también van a entrar dentro de este esquema y se les tiene que reembolsar todo este tipo de conceptos. Entonces, es bien importante la toma de decisiones, si lo voy a hacer general o lo voy a hacer a la medida de la compañía. Platicando con algunos colegas, comentaban, bueno, pues, es lo que más se acerca a la realidad, y lo que más se puede acercar a la realidad es irte con cada trabajador. El comparable interno. El comparable interno en las propias guías de la OSD dicen que es preferible sobre el comparable externo. Sin embargo, puedo hacerlo con un comparable externo de manera general. ¿Sí? Así es como funciona la comparabilidad. Y esta bibliografía de que yo les he comentado de valoración de la Secretaría de Economía es muy similar a el análisis de comparabilidad que trae para precios de transferencia o análisis económico dentro del ámbito financiero. Entonces, es bien importante determinar cuáles son los valores. Hay alguien que nos decía, oye, pues si vas a determinar entre 150 pesos, 250 pesos, casi no es nada. Sí, pero a lo mejor me lo está diciendo un directivo donde él gasta de internet 1,500 pesos.
¿sí? Y bueno, es diferente, pero todos los trabajadores de la empresa, insisto, tendrían que entrar. Y hasta aquí me quedo con mis comentarios del análisis económico. Señor Rojas, no sé si tienes algún tema adicional. Sí, tal vez, Emilio, solamente como reflexión, me parece que primero las repercusiones, digamos, más importantes en este ángulo son fiscales, ¿no? Porque dependiendo de lo que se determine, puedes tener potencialmente un gasto no deducible o un ingreso que sea acumulable. Entonces, digamos, la evaluación económica que nos comentas, me parece que primero, al realizarse en cumplimiento de metodologías de precios de transferencia, debería dar la tranquilidad para usarse como un modelo aceptable para fines fiscales, ¿no? Segundo, ciertamente, y me voy a desviar ligeramente, si tenemos o estamos en una empresa, porque seguramente en nuestro auditorio habemos desde empleados, directivos, empresarios, si somos una empresa cuya definición, digamos, laboral es dar las prestaciones mínimas de ley, como se dice, ¿no? Claramente van a buscar estas empresas dar la menor cantidad posible de estos conceptos. Entonces, un soporte económico con una metodología adecuada te puede dar la tranquilidad para que el día que llegue un trabajador a pedirte una cantidad mayor, pues le puedas demostrar a ese trabajador que le estás dando lo mínimo necesario, ¿no? Por el contrario, si estás en una empresa que es muy generosa, y aquí creo que la mayoría de nuestros clientes son muy generosos, y le quieren dar esos 500 megas de internet a los empleados que ya decías como ejemplo, ¿sí? Pues claramente con esta evaluación económica no solamente vas a dejar satisfechos a los empleados, pero de cara a una posible revisión, cuestionamiento del SAT, si le vas a decir que sigue siendo una herramienta de trabajo y sacarlo de ese pensamiento absurdo que puede llevarlo a pensar que es un sobresueldo, ¿no? Entonces, creo que el modelo económico con esa flexibilidad o elasticidad que tú le llamas puede servir tanto, y quiero decirlo, peritos autorizados en México en materia de precios de transferencia para los temas de tribunales, pues hasta usarse como una herramienta de defensa en caso de controversia laboral o fiscal, ¿no? Entonces creo que ese ángulo lo dejaría en el pensamiento de nuestro auditorio porque puede ser muy importante. Y si les parece bien con eso pasar a los puntos relacionados con seguridad social, nuevamente con el apoyo de Cristina. Muchísimas gracias, Jaime. Creo que eventualmente pudiera haber un problema de sonido con mi computadora, pero bueno, creo que ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Viviana y Emilio han sido muy contundentes en determinar que es indispensable darle valor a esos servicios que vamos a pagar para que la autoridad no considere que estamos exagerando en el monto o estamos incumpliendo con lo mínimo indispensable que el trabajador requiere para poder cumplir sus funciones. Darle esa materialidad no solamente cobra relevancia para efectos fiscales, darle materialidad cobra relevancia también para efectos de seguridad social. Y perdón que insista en el tema, es bien importante justificar que los montos que sean pagados verdaderamente sean proporcionales al trabajo que está desarrollando el trabajador. No será lo mismo aquel que tenga que tener computadoras muchísimo tiempo encendidas que aquel que solamente esté utilizando una tablet, por ejemplo. Entonces, el peso específico y la carga de la prueba, como decimos los abogados, para poder determinar el valor de lo que le pagaremos a nuestros trabajadores, queda como responsabilidad absoluta del patrón, ¿no? En una demanda laboral, también lo comentaba Emilio, pues el trabajador estará disponiendo o pretendiendo que se le pague un monto que también tendría que justificar. Ahí la carga de la prueba varía un poco, pero en términos generales, respecto a la inspección que pudiera tener la autoridad laboral, como la inspección que pudiera tener
una autoridad fiscal a nivel auditoría, requerimiento de información y el Seguro Social, pues sí nos pedirían los elementos indispensables para el cálculo específico de este monto, ¿no? Entonces, sí es bien importante hacerlo de manera sustantiva y con base a principios y reglas específicas. Quiero retomar un poco las obligaciones específicas que establece el capítulo relacionado con el teletrabajo. Y una de las premisas básicas y fundamentales es la obligación que existe por parte del patrón de tener afiliado a su trabajador en el régimen obligatorio del IMSS. Creo que esta disposición sobra un poco. En realidad, todos los trabajadores, por el simple hecho de serlo, deben estar afiliados a la Seguridad Social y desde luego también al esquema del Infonavit, tener una afiliación del Infonavit que es automática con la de Seguridad Social. Entonces, en realidad no tenía que haberse expresado ni tenía que haberse dispuesto de manera particular. Todos los trabajadores que prestan servicios subordinados, remunerados, que trabajan en el territorio nacional deben estar inscritos en el Seguro Social siempre y cuando pertenezcan al apartado A. Entonces, en Seguridad Social, digamos, es la primera obligación. Otra de las obligaciones que surgen con el establecimiento de este nuevo capítulo del teletrabajo es el tema de todas las condiciones especiales de seguridad y salud para el trabajo. Hemos platicado, Viviana, su servidora y Emilio, que la autoridad tiene un tiempo para determinar cuáles son esta norma oficial mexicana que va a orientar todas las reglas de seguridad e higiene que deben aplicarse. Y déjenme decirles que esto cobra muchísima relevancia, sobre todo en términos de lo que se considera un riesgo de trabajo. Ustedes saben que un riesgo de trabajo puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, pero que ambas cosas estén íntimamente ligadas con el trabajo. Y fíjense un detalle particular, en el diagnóstico que muchos países han hecho de si el teletrabajo, digamos, vale la pena o no, se ha advertido que hay un elemento de riesgo de trabajo que se elimina, que es el accidente en trayecto. En los accidentes en trayecto que ocurren con muchísima frecuencia con nuestros trabajadores, pues nos quitan productividad porque hacen que el trabajador se incapacite y no pueda acudir al trabajar. Entonces, el no tener estos accidentes en trayecto como posibilidad de que sucedan, pues desde luego que da productividad, disminuye el costo asociado a la seguridad social, a la atención de los centros de salud públicos y privados, etcétera. Pero mi reflexión iba un poco más allá porque técnicamente una enfermedad profesional que es un estado patológico que con el tiempo va sumando hasta que el trabajador no puede desarrollar su trabajo, por ejemplo, que podría ser un padecimiento de la muñeca, del túnel del carpo, pues puede desarrollarse igual en el establecimiento, en el centro productivo o en la casa del trabajador. O sea, el simple hecho de que el trabajador no preste sus servicios dentro del establecimiento del patrón no implica que no pudiera ocurrir un accidente de trabajo. Y la pregunta que yo haría es, si un trabajador está en su casa y sufre un accidente de trabajo, un tropiezo, una descarga eléctrica, la caída de alguna caja, subiendo las escaleras, se lesiona, ¿deberá considerarse esto como un accidente de trabajo? Si un trabajador tiene un estado patológico por estar ubicado en una determinada posición a lo largo del tiempo, ¿deberá considerarse como un riesgo de trabajo? O sea, en principio sí. En principio no importa dónde esté el trabajador, esa es como la premisa fundamental. Lo que importa al final es que el accidente o la enfermedad sea producida precisamente por el trabajo que se desempeña, es decir, en un nexo causal perfecto en que el accidente o la enfermedad es consecuencia, ¿sí?, de la actividad que está desarrollando el trabajador. Pero tendremos que estar muy atentos en estas condiciones que se establezcan de seguridad y salud en el trabajo. Va a ser muy delgada la línea para poder determinar si el trabajador tropezó las escaleras en su casa, estaba desarrollando alguna actividad relacionada con el trabajo o estaba en una actividad personal. El trabajador estaba en ese momento efectuando a lo mejor alguna búsqueda de cosas particulares y personales y no del trabajo. Entonces, la línea va a ser muy delgada y la motivación del trabajador siempre va a ser pues ir para un riesgo profesional, ¿no? Un riesgo de trabajo, porque de entrada lo que se paga por un riesgo profesional en subsidio pues es muy superior a lo que se paga por un accidente normal que no tiene su origen en el trabajo. Entonces, dejamos estas reflexiones que creo que van a quedar muchísimo más claras cuando conozcamos estas condiciones especiales que va a determinar la Secretaría del Trabajo a través de esta norma oficial mexicana. Y si vamos a la siguiente, Jaime, por favor, solamente decirles que el elemento indispensable de la obligación del patrón la hemos
analizado y creemos que tiene que ver un poco más con este costo que debe absorber el patrón de energía eléctrica y del servicio de Internet. Y como Viviana nos ha venido diciendo, y Emilio también, que debe ser razonable, que debe ser proporcional, que debe ser acorde a las necesidades. Pero esas cantidades que se pagan para efectos de la tributación de la seguridad social y desde luego los fiscales, retomando la idea de Viviana, ¿qué son? Son herramientas de trabajo, son utensilios de trabajo, es una prestación adicional, es un sobresueldo. La verdad es que ninguno de estos últimos no es salario. Por eso en la siguiente lámina quise ser muy enfática en determinar que esta electricidad e internet, como parte de lo que se deberá de pagar, no forman parte del salario base de cotización. Es decir, no solamente para efectos laborales, no forman parte del salario, porque no es una retribución que se le entrega al trabajador por su trabajo. En todo caso, es para su trabajo, ¿no? Y esta distinción es verdaderamente importante. No es una retribución, no forma parte del salario integrado para efectos de las indemnizaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, porque cualquier cantidad o prestación, pagos hechos en efectivo, gratificaciones y percepciones que tiene un trabajador deben tener su fundamento en el trabajo para formar parte de esa masa salarial, perdón, lo dije mal, de ese salario diario integrado que permite el cálculo de las pensiones. Entonces, no forma parte para efectos laborales del salario, no es salario. De ahí la importancia de que en los recibos de pago, como lo advertía Viviana, sea muy claro el pago que se está efectuando, el timbrado también sea específico, porque no se trata de una remuneración. Entonces, no hagamos que la autoridad entre en confusión, incluso la manera en que nuestras balanzas, en nuestra contabilidad, en toda la parte financiera fiscal, debe advertirse que el gasto es específico de una situación particular. Incluso me atrevería a decir que en la parte de las balanzas de comprobación, en donde están las cuentas contables que se relacionan con los servicios remunerados, tener un nombre correcto para que la autoridad no empiece a revisar una partida que no tiene por qué revisar porque no tiene su origen en el trabajo, cuando lo que está haciendo es revisar algo del trabajo, desde luego. Y la siguiente lámina solamente para puntualizar, que si bien es cierto no forma parte de la base para, para efectos, la base de contribución de los impuestos federales, tampoco lo hace para efectos del salario base de cotización. Tenemos una disposición específica, que es el artículo 27, que de manera muy puntual y muy particular establece que todos los conceptos relacionados con las herramientas de trabajo, y esto lo dice en la fracción primera, son excluyentes del salario base de cotización. Entonces, de entrada, no deberán formar parte para el cálculo de contribuciones del Infonavit, del IMSS y desde luego del Infonavit, igual como Viviana lo advirtió para efectos fiscales federales. Quizá la reflexión tenga que estar más asociada con lo que la autoridad fiscal, el IMSS específicamente, ha venido pregonando respecto, y déjenme hacer una similitud respecto de las prestaciones de previsión social. No que esto se trate de una prestación, ya quedó claro que no lo es una herramienta, es un utensilio, es una obligación prevista en la Ley Federal del Trabajo, cualquiera que sea el nombre que se le dé, no es una prestación de previsión social. Pero quisiera hacer solamente una reflexión. Para las prestaciones de previsión social, en criterios no vinculativos de la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS y que se parecen mucho a los criterios no vinculativos del SAT, se ha establecido de manera puntual que el destino de las cantidades que se les entregan a los trabajadores deben ser acreditados. Es decir, si en un contrato colectivo de trabajo está pactado, por ejemplo, ayuda para anteojos, fomento deportivo, esas cantidades que se entregan a los trabajadores por esos conceptos debe acreditarse si se gastan para ello, lo mismo con los vales de despensa. Una situación un poco, digamos, difícil, porque al final el patrón lo que hace es pagar ciertas cantidades a los trabajadores y el gasto que produzca el trabajador sobre esas cantidades que se les entregan, pues es muy difícil que se pueda acreditar su destino. Sin embargo, en una manera de limitar las prestaciones que puedan entregarse en forma de sobresueldo, el Seguro Social ha sido muy enfático en que este tipo de prestaciones de previsión social deberá acreditarse cuál es el destino que tiene. Como les digo, un poco difícil, entonces no dudaría que el Seguro Social también quiera que se le acredite que las cantidades que se entregan a los trabajadores en realidad van a funcionar o van a van a ser pagadas para efecto del pago específico. ¿Qué es lo que trata de buscar la autoridad fiscal? Que a través de estos mecanismos no haya cantidades adicionales
que se les paguen a los trabajadores, por las cuales no se deba contribuir en la seguridad social. Y en la última lámina solamente les tenía un par de comentarios, la reflexión que vimos hace un momento en mi primera participación. Las herramientas de trabajo pues son insumos que el patrón debe otorgar en todo momento al trabajador para que pueda prestar su servicio. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, al final lo que acredita esta disposición es precisamente la naturaleza jurídica de estas cantidades que se le prestarán al trabajador, ¿no? Como un elemento de utensilios, de herramientas y no de un sobresueldo, no de una cantidad que se da por la prestación de un servicio. Y bueno, también es muy importante que la ley del trabajo quiso abonar en materia de seguridad y salud en el trabajo, en que el trabajador tenga la obligación y pueda tener todos los cuidados para el desarrollo de su trabajo desde sus casas o desde el lugar donde se encuentran. Con lo que se espera es que esta norma oficial mexicana no solamente establezca reglas específicas que deberá cumplir el empleador en este teletrabajo, sino reglas específicas que también el trabajador deberá cumplir de modo que pueda conservar su salud y pueda ser productivo para todos los efectos. Creo que, digamos, estos puntos abonan muy bien las nuevas obligaciones de seguridad social, Jaime, y hasta aquí lo dejaría, salvo que tuvieras algún comentario desde luego. No, muy claro, Cristina, muchísimas gracias. Creo que pasamos al último tema que, por supuesto, parecería tan sencillo, pero creo que con lo que nos va a platicar Viviana, debemos darle también mucha atención porque tiene implicaciones importantes. Así es que, Viviana, por favor, si nos ayudas. Gracias, Jaime. Sí, este último tema de contribuciones locales también resulta importante. Ya hemos estado argumentando todos mis compañeros expositores y yo, ¿no? El tema de esto no es algo que constituye un sueldo y salario, es algo, ¿me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Es algo que no es para remunerar el trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente, para todas aquellas contribuciones, para determinar la base de las contribuciones locales, pues tendremos también que valorar según cada estado, según cada regulación, si este concepto de teletrabajo debe ser un concepto, ¿no?, que forma parte de la base gravable para este tipo de contribuciones. De manera preliminar les podría decir que la mayor parte de las legislaciones locales indica que todos los instrumentos y materiales y herramientas que se otorgan a los trabajadores pues no forman parte de la base, ¿no?, de la base gravable para estas contribuciones locales. Y de ahí pues nos podríamos quedar todos tranquilos. Sin embargo, si vemos más allá de todo lo que está sucediendo con motivo de la pandemia, es que todos los trabajadores que están trabajando desde casa, pueden ser que estén trabajando en su domicilio, con el cual lo tengo yo registrado como patrón en mi expediente. Sin embargo, muchos se han ido de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Caso particular. Si yo tengo mi centro de trabajo en la Ciudad de México, ¿no?, la relación laboral se dio aquí en la Ciudad de México. ¿Qué pasa si ahorita con la pandemia sabemos que unos cambiaron, ¿no?, se fueron con la familia, se fueron a Nuevo León, ¿no?, se fueron a Jalisco, ¿no?, cambiaron de estado, ¿no?, y se empiezan a desempeñar fuera de la Ciudad de México donde fueron contratados? ¿Y por qué lo pongo sobre la mesa? Porque ustedes saben que en la mayoría de los estados la causación de esta contribución local va en función de dónde se está desarrollando la actividad, ¿no? Entonces, aquí vendría la pregunta es, si con motivo también de esta pandemia y que hagamos esta reflexión, ¿no?, ¿tendría yo que estar moviendo mis registros patronales, aperturándolos en cada lugar donde se encuentra el trabajador? Al respecto, las autoridades locales no se han pronunciado, pero creeríamos que no tendríamos que estar moviendo todo esto, ¿no? Porque es algo, sabemos que es extraordinario, de fuerza mayor y momentáneo, ¿no? Pero si nosotros ya vamos a continuar con este tema de teletrabajo, que ya sabemos que la autoridad laboral ya dio un primer paso, falta que las autoridades fiscales, federales y locales se pronuncien, tenemos que contemplar también ellos si se va a dar este tipo de movimientos. Porque ustedes saben, ¿no? Yo a lo mejor estoy domiciliado en la Ciudad de México y ahí está mi centro de trabajo. Ahí es donde yo hago la contratación de los trabajadores. ¿Qué va a pasar si ellos se van a ir fuera de la ciudad, ¿no?, para desempeñar sus labores, ¿no? Entonces, yo no tengo centros de trabajo afuera y como ustedes saben, el teletrabajo es, acordamos patrón y empleador en que no vas a trabajar en el centro de trabajo, sino o en tu domicilio o en el que indiques, ¿no? Porque ni siquiera puede ser el domicilio de los trabajadores, ¿no? Entonces, consideremos ese tema que se está presentando.
y todavía poniéndole otro grado de dificultad, no solo en el ámbito nacional, ¿no? En la República Mexicana. ¿Qué pasa con todos aquellos trabajadores que se fueron, que salieron de México, que ya nos comentaba Cristina? ¿Qué va a pasar con la seguridad social? ¿Qué va a pasar con esto? Desde el ámbito fiscal, ¿qué les puedo yo decir? ¿Qué pasa si una persona física, un director general, los altos mandos de una empresa, pues, si eran expatriados y decidieron que por temas de pandemia regresar a sus lugares de origen, ¿no? ¿Qué va a pasar en eso, no? ¿Por qué? Tanto para la empresa, ¿no? Oye, la empresa mexicana va a tener temas de establecimiento permanente al extranjero o, oye, me cambio de residencia fiscal como empresa porque la administración principal del negocio ya no está en México. O sea, se empiezan a presentar todo este tipo de cuestionamientos desde el año pasado, ¿no? Que iniciamos con estos aspectos. ¿Y qué pasa con las personas físicas si se fueron de México y si ya no se consideran residentes en México, van a ser residentes en el extranjero? Toda esta evaluación se debiera de hacer. Ahorita en esta situación de crisis y de pandemia, la OCDE se ha manifestado al respecto, lo hizo desde el año pasado, en el 2020, y en febrero de 2021 lo reforzó, ¿no? Donde indica, oye, si se fue el director general, es un expatriado, pues está laborando para la empresa. No por ello las legislaciones de cada país deberían de ser un poco más laxas y no irse al número de días a la permanencia, ¿no? Si realmente como está en su domicilio ahora en París, ¿no? Ya vamos a ser residentes franceses o EP en Francia, no debiéramos de verlo así, ¿no? No por ello se debería de generar establecimiento permanente. También habría que ver el caso de las personas físicas, ¿no? No por ello tampoco deberían de cambiar de residencia y demás, pero porque lo estamos hablando en una etapa de emergencia, ¿no? Contingencia. Ahora, ¿qué va a suceder cuando ya volvamos todos a la nueva normalidad? Muchos de los negocios descubrieron que son muy eficientes también mediante la figura del teletrabajo, ¿no? Entonces, yo los invito a que reflexionemos sobre este tema por todas estas implicaciones que se pueden dar desde el punto de vista fiscal, tanto para la empresa, ¿no? Tanto para la persona física, ¿no? Y sobre todo ver también en tema de seguridad social, oye, lo tengo que asegurar o no, no sé, Cristina, si tú nos quieras comentar algo que también es un tema, ¿no? Y se va a ir presentando cada vez más este tipo de escenarios, ¿no? Sí, en efecto, Vivi, se tendrá que ir analizando desde el punto de vista de la razón de la causación, pues sí es el trabajo en territorio mexicano, de suerte que si este no se presta en territorio mexicano, la seguridad social no tendría que ser cubierta. Desde luego que esto tendríamos que acreditárselo a la autoridad fiscal, al Seguro Social, y lo mismo ocurriría para cualquier autoridad local. Entonces va a ser un tema de prueba y, digamos, va a ser muy variable e incluso creo que un conflicto internacional de legislación pública, de la Ley Federal del Trabajo versus los regímenes laborales que haya a lo largo y ancho de todos los países, porque los países que reciben a estos trabajadores probablemente tengan legislaciones que les obliguen a proteger al trabajador dentro de los territorios. Entonces, va a ser un tema bien, bien interesante de discusión, desde luego. Y tal vez en eso, Viviana, Cristina, tomar en cuenta que precisamente durante la pandemia, organismos como la OCDE se ha venido pronunciando para, pues, dar un poco más de ligereza, ¿no?, a los impactos fiscales que pueden darse, tanto para las empresas como para las propias personas, ¿no?, reconociendo que la movilidad, digamos, en estas circunstancias no debería ser un factor que detone un impacto fiscal, ¿no?, indeseable, déjeme ponerlo así, que no porque ahora, ciertas personas regresan a su país, o vienen otras, pues estén creando riesgos como de establecimiento permanente, y también me imagino que en materia de retenciones de impuestos a las propias personas, o el vínculo como relación laboral, ¿no?, como que tiene que verse bajo este contexto, ¿no? Pero justamente lo prolongado que ha sido la pandemia por un lado, pero por el otro, y creo que lo más importante es que esto se está convirtiendo en una tendencia y probablemente modelo de negocio de muchísimas empresas. Entonces creo que con esto nos obliga justamente a ponerle el cuidado, atención y enfoque como el que tanto Viviana, Cristina como Emilio nos están compartiendo, ¿no? Creo que esa parte puede ser muy, 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 muy importante, ¿no?
Pues no sé si también alguno de los otros expositores tuviera algo que agregar, aprovechando esta apertura que estamos teniendo ya como temas de reflexiones para pasar a algunas de las preguntas que ya nos han hecho. No sé, Emilio, Viviana, Cristina, ¿algo más que quieran agregar? No, señor Rojas, de mi parte. No, si gusta podemos continuar con preguntas y respuestas. De acuerdo, muchas gracias. Pues, digamos, voy a tratar de mencionar algunas. Me parece que esto es más laboral. Dice que si respecto a los libros de registro foliados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿cómo se implementarán? Puesto que no es muy clara la norma de cómo debe aplicarse, quién los emite o cómo se puede llevar a cabo de manera orgánica, ¿no? No sé en esta parte, Cristina, si tú tienes algún comentario. Pues la verdad es que justamente no hay claridad de cómo se va a llevar a cabo todo este tipo de obligaciones. Lo único que sabemos y tenemos certeza, porque lo dice la Ley Federal del Trabajo, es que los inspectores pueden incidir en el desarrollo del trabajo no solamente habitual, sino del teletrabajo y pedir todo el soporte de contratos, de relación de insumos entregados, de que se estén cumpliendo normas de seguridad y higiene. Entonces, no hay claridad. Esperemos que conforme vayan sucediendo las cosas, tengamos un poquito más de determinación por parte de la autoridad de cómo cumplir estas obligaciones, que va a ser dificilísimo cumplir. Hay un tema, por ejemplo, que tampoco se ha vislumbrado, que es el tema de tener los controles de asistencia. Los controles de asistencia, según reza la jurisprudencia y las propias normas laborales, pues deben de tenerse por escrito del puño y letra del trabajador, incluso cuando se traten de reportes de asistencia electrónicos. Un reporte de asistencia electrónico, si bien es cierto, puede generar una convicción a un titular de una junta de conciliación y arbitraje, pues necesariamente para algunos otros titulares necesita estar suscrita la asistencia, el registro de asistencia y el de salida, o generado el reporte por parte del sistema y aceptado por parte del trabajador los días de faltas, ¿no? Eso, ¿cómo lo vamos a controlar en el trabajo a distancia, ¿no? Las obligaciones que se tienen en todo sentido, ¿no? Correcto, correcto. Muchas gracias. Aquí hay algunas preguntas, las voy a tratar de resumir. Dice, ¿el rechazar o aceptar un puesto de teletrabajo constituye un motivo de ruptura del contrato de trabajo? Es decir, si es una causal para terminar la relación laboral. No sé qué piensas en esa parte, Cristina. Aquí me enmudecen aquí los muchachos y no me avisan. En realidad no es una causal de despido. Acuérdense que originalmente la relación de trabajo que se pacta, lo que da origen, es una convención entre trabajador y el patrón, donde los dos acuerdan que el trabajo va a ser a través de este mecanismo, del teletrabajo. Entonces, ese pacto original pues por el simple hecho de que el trabajador, si el trabajador no quiere trabajar bajo ese mecanismo, pues evidentemente no va a firmar un pacto de esa naturaleza. Puede ser que las plazas de trabajo que surjan específicamente para hacerse de esta manera, ¿no? O sea, con lo cual el aspirante, al no cumplir el requisito de teletrabajo, por no quererlo hacer así, pues no sería contratado, pero no es un tema de rechazo, es un tema de una relación original, ¿no? Originaria. En el caso de que hoy por hoy un trabajador esté haciendo su labor en el centro productivo y se cambia a teletrabajo, ¿sí? Tampoco podrá ser obligado a que cambie ese mecanismo, tendrá que ser parte de una convención y no puede ser, desde luego, una causal de despido. Correcto. Muy bien. Una segunda pregunta adicional que creo que no sé si tal vez es más basada para la experiencia de los expositores. Por supuesto que como esto es una tendencia mundial, se dice que pues debe tener aspectos más positivos como disminución de la rotación del personal, mayor motivación, por mencionar algunos, pero que también pues debe cuidarse que no se generen aspectos negativos como los riesgos que se dan por la desigualdad de las condiciones de trabajo, la pérdida de autoridad o demás. No sé, en este caso, tú que has participado ya bastante en la evaluación e implementación de estos esquemas con clientes multinacionales y algunos nacionales grandes, ¿qué le puedes dar de reflexión a la persona que nos está preguntando? Bueno, yo de lo que he
participado, yo te diría que si bien el teletrabajo es algo novedoso, debemos aplicar las mismas reglas de trabajo que existen en nuestra legislación laboral vigente, ¿no? Tiene sus particularidades, como ya lo que estuvimos platicando, ¿no? Durante la charla, ¿no? El tema de reembolso de los gastos de las herramientas y demás, pero todos estos lineamientos de igualdad de salario, ¿no? Que se debe de cumplir una relación laboral, igualdad en cuestiones de género y demás, debe de también ser aplicable en estos temas de teletrabajo. Es una particularidad de una relación laboral, ¿no? Que incluso como lo comentábamos en la respuesta que hacía Cristina en la pregunta anterior, es algo que incluso es algo voluntario, ¿no? Es una modalidad voluntaria, incluso hasta puede ser reversible, ¿no? Puede ser que yo inicie con teletrabajo y luego diga, no, siempre no, ya me voy presencial. Entonces, a lo que voy que es una modalidad y debemos de seguir vigilando todas aquellas líneas de respeto, ¿no? A los horarios de trabajo, que su forma particular es a la desconexión, el respeto a la desconexión que tienen los trabajadores. Entonces, es lo que yo te diría que es lo que he observado, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Tal vez la última pregunta dice lo siguiente: el teletrabajo es una forma en que por la naturaleza del trabajo puedes prestarlo habitualmente fuera de las instalaciones de la empresa, ¿no? Es como una primera pregunta. Dice, esto incluye el hecho de que de manera eventual y por razones de fuerza mayor se preste desde casa. O sea, como que se puede interpretar como que hay una contradicción, pero no sé, ahí cómo lo están viendo ustedes, ¿no? No sé, Cristina, hacemos unos comentarios. O sea, el teletrabajo, y Cristina me va a ayudar, ¿no? Con esto, tiene sus particularidades, ¿no? Sí, es cuando tú no estás trabajando en el centro de trabajo y tú y el patrón se coordinan y acuerdan en que lo vas a hacer fuera del centro de trabajo, que puede ser tu domicilio o cualquier otro lugar. Esa es la primera cosa. Segundo, para que sea teletrabajo debe ser más del 40% fuera del centro de trabajo. Esa es la segunda condición. La tercera, no debe de ser algo eventual, ¿no? Porque no caemos en este supuesto de teletrabajo. Caeríamos en otro supuesto de trabajo en casa. Es distinto trabajo en casa, teletrabajo. Y eso, el trabajo en casa, y que me va a ayudar Cristina, eso ya está regulado, ¿no? No sé, Cristina, si tú tienes algo que agregar, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Digo, impecable lo que dice, solamente distinguir el teletrabajo del trabajo a domicilio. Acuérdense que en el trabajo a domicilio el trabajador está manufacturando, vendiendo, haciendo piezas que después le va a dar a su patrón. O sea, son dos figuras diferentes y yo la distinguiría de otra tercera. Hay, por ejemplo, trabajo que efectúan comisionistas trabajadores. Los comisionistas trabajadores no están en teletrabajo, pues no, los comisionistas trabajadores por la naturaleza de su chamba, de su función están yendo a los diferentes lugares a vender, a colocar productos. ¿Y eso los hace trabajar en teletrabajo? No. El teletrabajo implica que el trabajo que puede desarrollarse en el establecimiento del patrón, las dos partes opten, se pueda desarrollar en un lugar diferente a ese establecimiento, primordialmente a través del uso de las tecnologías de la información. Se distingue del trabajo a domicilio, que ya es un capítulo que está regulado desde 2012, se distingue del trabajo de los comisionistas mercantiles, que son trabajadores y que por una razón lógica no tendrían que estar dentro de una instalación. Eso implicaría, por ejemplo, en el caso de los comisionistas mercantiles, que les tengo que pagar el internet, la tablet, pues no necesariamente. O sea, si es un pacto con el comisionista porque así lo pactaste de manera original, está bien, pero no estás obligado porque no se trata del teletrabajo, ¿no? Ese trabajo de lejos. Y así muchas otras modalidades. Les platicaba yo que en Colombia hay trabajo o teletrabajo autónomo de aquellas personas que quieren trabajar en sus casas y que no están contratados por alguien más, ¿no? Entonces, como que hay Muchas diferentes. gracias, Cristina. Sí, de hecho, con lo que está, creo que la última pregunta que viene en el chat, en donde se dice, oye, ¿y todo esto lo tendríamos que plasmar en las condiciones de trabajo? Me parece que sí. Definitivamente creo que hoy tenemos un sistema que todavía es extremadamente formal para el cuidado más del patrón, porque ustedes saben que en la parte laboral el trabajador tiene una amplia protección solo por su dicho, ¿no? Por el concepto mismo de trabajador. Entonces, si nosotros como empresas queremos acotar, queremos como de alguna forma definir o delimitar los alcances que tiene este nuevo entorno del teletrabajo,
siempre va a ser recomendable plasmarlo adecuadamente en los contratos individuales de trabajo, en los contratos colectivos, en las políticas, para que justamente de cara a una posible controversia o contingencia laboral, fiscal, pues se tenga esa tranquilidad de estar perfectamente acotado el marco de referencia, ¿no? Entonces, si mis socios panelistas me lo permiten, me parece que con esto estaríamos concluyendo, digamos, la sesión. Claramente es un tema relevante y muestra de ello es que tuvimos una asistencia un poco mayor a 300 personas, lo cual, a pesar de estar en una época complicada, refleja la necesidad de atenderlo y por supuesto que para quienes nos acompañaron, les agradecemos muchísimo su asistencia. Los canales de comunicación para preguntas adicionales están a su disposición. Les agradecemos muchísimo su tiempo y esperemos que si están en teletrabajo se puedan desconectar hoy muy bien a una hora razonable para que tengan ese espacio de esparcimiento que por ahí alguno de los panelistas mencionaba. Muchas gracias a todos y buenos días. Hasta luego.